Yo no dejé de ser periodista, solo dejé de tener credencial. Dejé mi país, pero no dejé mi voz. Dejé los micrófonos oficiales, pero aprendí a hablar desde el alma. Y aunque me callaron muchas veces, nunca aprendí a quedarme en silencio. Ser periodista fue y sigue siendo una de las cosas más importantes de mi vida. Pero cuando emigré, sentí que ese título se me escurría entre los dedos, como si contar historias ya no tuviera sentido, sin un medio que me respaldara, como si nadie estuviera escuchando. Y sin embargo, aquí estoy, grabando este episodio con el corazón en pausa, pero el alma encendida. Hoy es el Día del Periodista, y este episodio no es para los que salieron en portada, es para los que lo perdieron todo y aún así se siguen contando. A ti que fuiste voz de muchos y hoy luchas por escucharte a ti mismo. A ti que emigraste con un cuaderno, un sueño y un duelo invisible. Hoy nuestras voces se juntan, hoy nuestros silencios hablan. Ser periodista en mi país fue la experiencia más bonita que he tenido en mi vida. Estaba ejerciendo la carrera que para mí es la mejor carrera del mundo. Lo disfruté, me abrió muchísimas puertas, obtuve muchísima experiencia y de verdad que es algo que hacía con muchísima pasión porque es la profesión en realidad que amo muchísimo. Yo pienso que el querer es poder y siempre es bueno intentarlo, seguir intentándolo hasta poder llegar a ejercer el periodismo. Yo creo que ahorita hay tantas herramientas y el campo es muy abierto ahorita para poder ejercer el periodismo, para comunicar. Y creo que se nos hace un poquito más fácil desde cualquier lado del mundo. Lo único que se necesita ahora es un teléfono y ya con eso podemos arrancar. Y pues pienso que, bueno, todo el que lo desee lo puede lograr. En realidad fue un momento triste, fue un momento muy triste en mi vida, pues nada, se abrían otras oportunidades, tenía que emprender un nuevo camino y lamentablemente tenía que dejar atrás lo que fue gran parte de mi vida, que fue mi trabajo como periodista, porque en ese entonces trabajaba ejerciendo mi profesión y fue muy difícil porque estaba entrando a un camino desconocido que no sabía si iba a volver a poder ejercerla como tal en otro lado o en otro país. Y pues sí, fue un momento muy triste para mí. El periodismo lamentablemente no lo estoy ejerciendo actualmente, pero yo pienso que uno como periodista siempre tiene ese don y esas características que tiene el periodismo, como es la comunicación, el entretener o el decir la verdad. Es algo que uno siempre va a aplicar en el día a día y en la parte ya cotidiana. Fue un sueño que se cumplió, una meta, ser periodista. La profesión que te apasionaba lo lograste ejercer. Y la logramos ejercer porque te conocí pateando calle, como decimos nosotros, pagando plantón. Maravilloso llevarnos la información a la comunidad, maravilloso la receptividad de todas esas personas que nos veían en la calle para contarnos su historia. Yo me disfruté, me gocé, me apasionaba mi carrera, fue muy duro. Ya emigrar es muy duro porque te vas a alejar de tu familia, de los tuyos, pero tú sabes que en algún momento te vas a reencontrar, los vas a abrazar y siempre va a haber un contacto. Es muy duro porque tú vas a dejar tu hogar, todo lo que con lo que creciste, todo lo que sembraste con tu trabajo, formaste tu hogar, tenías tus pertenencias y las estás dejando de lado. Y tu carrera, tu profesión, no sabes si la vas a ejercer, no sabes qué te depara el destino. De hecho, para yo venirme para Chile, hice cursos de manicurista, de peluquería, de lo que pude, igual que mi esposo. Hizo varios cursos técnicos en aire acondicionado y en otras cosas, porque tampoco sabía qué nos iba a deparar. Eso fue como que uno ya se estaba mentalizando a lo que venía posteriormente, me refiero, que ya no iba a ser lo mismo tu vida, obviamente cambia. Y bueno, lo sabemos
los miles de venezolanos que estamos por todo el mundo, que empezamos de cero y que tuvimos que reinventarnos. Lo que pasa es que en ese momento no sabía qué iba a pasar, pero bueno, acá estoy. Mira, mi pausa continúa, mi pausa está. Cuando llegué a Chile comencé a trabajar gracias a un colega. Cuando llegué a Chile yo buscaba trabajo de lo que saliera, y mi amiguito Tony Agüero, que ya estaba acá unos meses antes que yo, me ayudó con un contacto que tenía óptica, una distribuidora de lentes ópticos, de Marcos, y fue así como que empecé de una vez, y desde que estoy acá estoy en el rubro. De hecho me dediqué a esto porque mi pausa periodística se tenía que prolongar. Yo me vine sola con mi esposo y mi hijo, no tenía quien me ayudara con mi hijo, y si yo quería ejercer era arriesgarme a turnos de noche, de día, horas extensas sin que mi hijo tuviese a su madre. Entonces me quedé en este rubro porque tenía un horario, tenía personas que me ayudaban en el trabajo, y después me independicé, y bueno, obviamente soy más libre, y ya mi hijo está un poco más grande también, bueno, que igual demanda tiempo, y me dediqué a esto por mi familia, ¿ya? Y si quiero volver, sí quiero volver. De hecho, mi pausa duele cuando veo los noticieros en mi país, mi pausa duele cuando veo los noticieros acá. Duele el querer expresar. Obviamente el periodismo lo que hace es informar, ¿no? Tratamos de no opinar en la parte de televisión, nos mantenemos muy neutros, pero sí quiero retomar todo eso. Y de hecho había pensado en las redes sociales, a ver con quién hablaba para hacer algo digital, ya que estoy estable en lo que me estoy dedicando actualmente. Entonces, bueno, mi pausa duele, todavía tengo esa semillita ahí diciendo, hey, vamos a retomar, vamos a ver qué nos inventamos. El tiempo acá libre es muy corto, pero creo que ya he pensado en volver. Vamos a ver, de repente no en una televisora, de repente no en un diario, porque es mucho tiempo que te absorbe, pero sí de repente algo digital. Me dediqué a otra cosa, me dediqué a la óptica, tengo mi propio local, tengo de verdad bastante tiempo trabajando en esto. Me gusta, sí, trabajo con público, sí, y me gusta, pero sí, como te dije anteriormente, pretendo, espero y añoro poder retomar lo que era mi profesión, ¿ya? Tengo una idea, no me la he planteado seriamente, de contactar a una que otra colega o a dos, a ver qué podemos ingeniarnos para hacer informaciones desde acá, nacionales e internacionales, porque el mundo necesita periodistas objetivos, ¿ya? Ser periodista en mi país significó para mí un sueño cumplido, una meta alcanzada, y por supuesto, por encima de todo, es un compromiso con la libertad de expresión y la comunicación en Venezuela. Soñamos siempre en conservar eso para lo que nos preparamos, y bueno, y por eso luché durante casi o más de 10 años de profesión en mi país. Eso significó libertad de expresión. Cuando me tocó emigrar fue un duro golpe, un golpe muy bajo, tanto para mi ética, para mi profesión, porque definitivamente siempre soñé con la libertad comunicacional, siempre soñé con ese objetivo de los medios, que es educar, entretener y divulgar de una u otra manera la libertad o la verdad de los acontecimientos en mi país. Eso fue un golpe muy bajo, pero las circunstancias obviamente lo obligan a uno, y pues nada, tuve que tomar la decisión. Pues durante esa pausa
Sentí mucha frustración, sentí mucho dolor. Me siento como que si estoy mutilado. La necesidad de seguir ejerciendo mi profesión me está carcomiendo definitivamente. Es una cosa, yo creo que para lo que nací y definitivamente por la que voy a morir algún día. Siento que sí, siento mucha frustración al no poder seguir ejerciendo esa profesión tan extraordinaria y tan maravillosa en la que todos coincidimos en que si volvemos a nacer, volveríamos a ser periodistas. Pues, ¿qué le diría a esos otros colegas que también han tenido que ejercer esta misma pauta? Que pues nada, que nos llenemos de fuerza, que nos llenemos de valor, que nos llenemos de entusiasmo y que permitamos que esa llama incandescente que todos llevamos por dentro, todos los comunicadores sociales, vuelva a emerger, así como el ave fénix, para poder entonces volver a ser quien éramos, con ese mismo brillo, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo carisma del periodista venezolano, eso que llevamos dentro, eso que llevamos en las venas. Definitivamente los periodistas venezolanos somos brillo, donde quiera que vayamos. Esto sin menospreciar la labor de otros colegas de otros países, de otras latitudes. El periodista venezolano definitivamente que es único y eso se sabe. Hola, mi nombre es Lizolet García, soy venezolana y tengo 6 años desde que emigré a España. Ser periodista para mí era un sueño hecho realidad. Desde pequeñita, siempre que me preguntaban qué quería hacer de grande, mi respuesta era la misma: ser periodista. Tuve claro que quería trabajar en la televisión, trabajar en los periódicos y contar la historia de otros. Como la mayoría de los emigrantes, me ha tocado reinventarme. Estuve durante 6 años presa en una carnicería donde no me sentía plena, donde no me sentía realizada. Y hoy, gracias a mi nuevo emprendimiento, he logrado sacar esa vena que llevo dentro del periodismo. Creo que uno de los momentos más difíciles que afronté, tanto personal como profesional, fue cuando tuve que salir de mi país, debido a situaciones de violencia que viví dentro del mismo ejercicio del periodismo. Tuve que emigrar a España y una de las primeras cachetadas que me llevé en mi vida fue cuando me dijeron que no tenía título, que mis titulaciones en España no eran válidas y que tenía que empezar desde cero. Ser periodista en mi país, en Venezuela, fue un gran logro. Graduarme con más de 10 años frente a unas cámaras de televisión, en un recorrido por diferentes medios de comunicación. Lo ejercí con gran pasión hasta asumir grandes retos, desafíos que nos llevaron a censurarnos y todo lo que difícilmente atraviesa nuestro país. Dejar de hacer todo lo que hacía en mi país como profesional de la comunicación fue una etapa muy difícil. La despedida fue muy difícil. Y emigrar, tener que ver a la Adriana, periodista que se paraba frente a una cámara de televisión muy arreglada, maquillada. Luego, tras emigrar, pues tenerme que poner un uniforme para limpiar en esos hoteles de Disney en la ciudad de Orlando. El cambio fue brusco, fue muy radical, fue una etapa bien difícil. Sin embargo, sabía que el momento iba a llegar. Wow, la pausa fue digamos, de 3 años. Fue el tiempo que dejé de ejercer mi profesión como periodista. Pero fue una pausa difícil, una pausa que todavía duele, sí, con menos intensidad, porque ya he logrado sobrellevar la situación, he logrado además reincorporarme con un proyecto hermoso que sí, hoy sigo contando historias desde Migrantes en Vuelo, porque ese fue un proyecto que ya hace más de 5 años creé en una oportunidad que me sirvió, y hoy lo entendí, de terapia, para drenar, para escribir
todo el proceso que estaba viviendo en la parte migratoria, ese duelo migratorio, el que dicen. Pues sí, lo viví escribiendo y fue una terapia maravillosa porque me di cuenta de que habían otras personas que al igual que yo habían emigrado y que estaban haciendo cosas increíbles y que merecían pues contar esa historia, ver la forma que se reinventaron, que se atrevieron a emprender. Muchas no pudieron reincorporarse a sus profesiones originales, pero desarrollaron otras capacidades increíbles y hoy por hoy son exitosas. Vi eso y con ello la posibilidad de retomar mi espacio o retomar mi carrera, porque esto me permitió hacer contacto con un medio de comunicación para el que trabajo hoy día, Progreso Hispano News. Ellos se interesaron en esos artículos que escribía y es así como logro reinsertarme de nuevo en mi carrera. A mis colegas que están en pausa, les digo que su momento llega. Sí, no se desanimen. Eso sí, sea lo que sea que estén haciendo en este momento, háganlo con amor, sean los mejores haciendo, así sea que estén barriendo, que estén limpiando, que están haciendo otras cosas distintas a los que ustedes quieren hacer a sus profesiones. Háganlo bien, sean los mejores, porque luego van a encontrar ese momento y hoy los recursos están. Como sea, encontrarás la forma de igual compasión hacer lo que tanto deseas hacer. Porque esta es la mejor profesión del mundo, lo decía Gabriel García Márquez. Y de verdad que sin duda es posible retomarla, seguir con éxito y escribir, informar, mantener una comunidad informada es posible. ¿Qué significó ser periodista en mi país? Yo creo que fue la bendición más grande. Cuando yo ejercí en mi país, o comencé como pasante en el 6º semestre de comunicación social, estábamos en un país donde todavía se podía ejercer periodismo. Siento que aprendí de los mejores, que pateé calle como se debía y que aprendí esas cosas en reporterismo de calle que no te enseñaban en la universidad. Para mí fue una experiencia inolvidable que me dejó grandes amigos, me dejó el amor de mi vida, hoy esposo y padre de mi hija, y que además me permitió ser la gran mujer que soy hoy, porque salí prácticamente de mi casita de cristal y comencé a conectar con la realidad. Comencé a conocer cómo era el día a día y cómo era la verdad, cómo lo que significaba contar historias y ser portavoz de otra persona que estaba en un problema, que requería una ayuda. Sin duda alguna, es una experiencia que jamás voy a olvidar. El irte a otro lugar, inicialmente piensas que vas a comenzar de cero y luego entiendes que es comenzar de nuevo. Pero en ese proceso en el que lo entiendes, en ese proceso sufres, en ese proceso lloras, en ese proceso no aceptas que tienes una carrera y piensas que la perdiste, te sientes mal. En ese proceso analizas y dices, wow, ¿por qué dejé mi país? ¿Por qué dejé mi profesión? ¿Será que estudié lo correcto? ¿Será que boté el tiempo? Y con el tiempo, precisamente la palabra el tiempo, te da muchas respuestas y te dice que no perdiste nada. Pero al principio sí, al principio es frustrante. Y de principio los inmigrantes tenemos que sanar, porque el migrar es un duelo. Y cuando dejas tu carrera como periodista es un doble duelo. Yo afortunadamente no la dejé, nunca dejé de hacer periodismo, o mejor dicho, nunca dejé de comunicar. De hecho, creo que de la Jack Nivel aquella que comenzó a los 20 años en calle con un micrófono, queda esta mujer hoy, mamá, que con 41 años hace su podcast y entrevista y conoce a la parte humana de la persona. Todos en algún momento tenemos que hacer pausas. Las pausas son buenas, las pausas nos sirven de impulso, porque las pausas nos hacen precisamente agarrar más fuerza para irnos con más intensidad. Iniciamos de inmediato con la lectura de los titulares de los diarios internacionales y lo hacemos con el Nuevo Herald. Y mientras los escuchaba, me di cuenta de que yo también tenía algo pendiente que contar. Así que me senté frente al micrófono sin credencial, pero con todas mis heridas en alto. Cuando comencé a ser periodista, mi visión era
diferente a lo que fue en realidad. Era una cuestión de solamente aplicar todo lo que nos enseñaban. Algo que se ha perdido muchísimo, que es comprobar la fuente. Teníamos que comprobar por lo menos con 3 fuentes antes de publicar cualquier información. Eso se ha perdido muchísimo. De verdad creo que eso era lo que era el mantener la veracidad y la verdad de las informaciones antes de publicarlas. Eso era como mi visión, que todo tenía que ser verificado, comprobado, si no era una falla. Sí, he vuelto a ejercer acá. De hecho, trabajé para cuando todavía no era tan gran cosa como en el 2014. Trabajé para una página web de noticias de unos colombianos. Estuve cubriendo algunas protestas de los venezolanos acá en Estados Unidos. Y después no quise ejercer más. Me llegó la oportunidad de trabajar en El Venezolano TV en Miami, pero era una cuestión de que en ese momento nos colaborábamos todos en la casa, y si me iba, no íbamos a poder no iba a poder ayudar a mi familia a mantener la casa, la comida y todo eso, porque estábamos recién llegados y tenía que hacer otro gasto allá, y decidí quedarme. Me siento como frustrada más que todo, porque también hice hasta un posgrado en Venezuela y ahora no hago nada, lo que hago nada tiene que ver con lo que estudié. El mensaje que le daría a Andrea hace 15 años, le diría que lo hizo muy bien, que gracias por amar tanto la carrera y por haber representado al periodismo de la manera que lo hizo. Y le diría que lo disfrute, porque en el futuro no lo va a seguir haciendo. ¿Qué significa para mí Sueños en Pausa? Bueno, Sueños en Pausa significa para mí el haber tenido la valentía y de poder decir, ¿sabes qué? Es hora de hacerlo. Ya basta de procrastinar. Ya basta. Tienes que hacer estos sueños. Tienes que salir a la calle y también ayudar a muchas personas que, como tú, en algún punto tuvieron la necesidad de tener a alguien que escuchar que estén pasando por la misma situación. Entonces creo que eso también me hace muy feliz, y además que en estos pocos capítulos que llevo he sentido como mi propia vida ha mejorado. Ya veo las cosas desde otro punto de vista, y creo que eso me hace mucho bien. Entonces me da mucha felicidad, y me da mucha felicidad ver cómo le ha gustado, ha tenido mucha receptividad delante de la gente. Entonces esperamos seguir creciendo con este proyecto. Decido grabar este episodio en este momento porque sentí como la necesidad, luego de 20 años de graduada, necesito como desahogarme, que tengo todo esto dentro de mí tantos años, y es como lo que dije antes, como una frustración de no poder seguir ejerciendo. Entonces creo que esto es como un homenaje a mí y a todos mis colegas que también están trabajando en otras cosas y viven regados por el mundo. Les diría que son unos valientes, de verdad. De verdad que mis colegas que siguen ejerciendo en Venezuela son unos valientes. Sé también que muchos lo que han optado es por no ejercer, otros por hacer más periodismo institucional, otros por apegarse a la línea del gobierno y ya, para cuidarse de su vida. Entonces no lo veo como periodismo tan como lo que estudiamos, para lo que nos formamos, pero bueno, así toca trabajar y vivir en dictadura. Me parecía que era genial poder ayudar a las personas a ser escuchadas. Creo que eso era fundamental. Para mí eso era lo más importante de todo. Este episodio nació para contar lo que no siempre se dice, lo que duele dejar atrás, lo que callamos cuando migramos, lo que se rompe cuando se apaga un micrófono. Pero no puedo cerrar esto sin nombrar a los que no pudieron emigrar, a los que no están en pausa, porque están presos. Presos por escribir, por informar, por decir la verdad. Hoy, mientras grabamos estas voces libres desde distintos rincones del mundo, en Venezuela hay periodistas encarcelados por ejercer su derecho a contar.
No tienen redes para defenderse, no tienen un podcast para hablar, pero tienen nuestras voces. Y hoy las ponemos al servicio de la memoria. Estos son los nombres de los 16 trabajadores de la prensa detenidos arbitrariamente por la dictadura. Gabriel González, Carlos Julio Rojas, Luis López, Ramón Centeno, José Camero, Víctor Ugas, Viallo Pileri, Roland Carreño, Julio César Balsa, Belices Cubillán, Leandro Palmar, Rory Branker, Nacari Ramos, Yanni González, Juan Francisco Alvarado, Carlos Marcano. Sus nombres no pueden quedar en silencio. Este episodio es para ustedes, por cada artículo que no pudieron publicar, por cada noche sin libertad, por cada palabra que aún espera ser dicha. Porque mientras haya alguien que escuche, sus historias no estarán en pausa. Feliz Día del Periodista.